escucha esto así. No se escucha. Se escucha bien mi voz? Sí, se escucha genial. Perfecto. Buena. Primero, qué bien que organices estas cosas, Maxi, porque... Me encanta. Sí, aparte a la gente le gusta esto de los debates. Y bueno, ha habido de todo, ¿no? Debates muy picantes, otros que fueron más tranquilos, según la personalidad de los que vayan viniendo, pero hablábamos con Pepe también de que cuando son así como más tranquilos también da para aprender de lo que están hablando, ¿no? Y cuando son picantes, la gente también me dice, bueno, me gusta. Claro. Entonces, sí. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro, sí, totalmente. A mí ya te digo que me mola más que la gente aprenda, tío. Claro. Y que vea los dos puntos de vista. Sí, Ale, dime. En los cuales no se va la conexión, porque han habido algunos en donde ha habido problemas de conexión. Ah, sí, es verdad. Sí. En el anterior hubo problemas. En el del debate jurídico de derecho de privado o algo así, creo que se llamaba, ¿no? Y en el debate sobre la voluntad y la libre albedrío. El de Blas. ¡Guau! ¡Qué pedazo de debate, tío! A mí Blas me encantó ahí, joder. Sí. Sí, buenísimo. ahí se fue el contrincante tenía muy mala conexión. Vale. Sí. Ya yo estoy compartiendo acá por los grupos para que vaya viniendo la gente. Ya les compartí a ustedes por si quieren compartirlo ahí en algún grupo que tengan. Vale, gracias, bro. Pues ahorita le copio. Vamos a poner acá. Copy. Igual no es que tenga... O sea, mis seguidores no son de esos que son sincrónicos, sino son asincrónicos. Llegan cuando quieren, ¿no? Eso mola. X, creo que en X son más atentos, ¿no? Sí, en X puede ser. Sí, ¿no? Más sí, en X. Sí. Porque la gente está en X. En YouTube la gente entra, ve un video, sale. Ajá. Pero en X la gente está, porque se quedan en los space y en todo eso, ¿no? Entonces sí. Vamos a poner acá. A ver. Esto versus... Y normalmente la gente abre el debate. Yo no voy a abrir el debate, pero he visto que la gente puede ver los comentarios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Tú eliges los comentarios y los publicas? ¿O puedo yo estar viendo en otro lado? Sí, no se pasa en automático, lo tengo que hacer yo. Desde el StreamYard creo que es, ¿no? ¿Más sí? Sí, el StreamYard. Yo por lo general pongo todo en la pantalla. Lo único que a veces no pongo si alguien insulta a alguno de los invitados o algo así, eso no lo coloco. Pero después, todo lo que comenten, todo. Aunque a mí no me guste, trato de no censurar nada, salvo que sea así como una falta de respeto al invitado. ¿Sí? ¿No? Si es a mí, no me importa. Pero... Ha pasado pocas veces que he tenido que censurar algún comentario por ese motivo. Pero esperemos que no. Sí, la verdad que pocas veces. Muy bien. ¿Cuál fue más el debate más con más salseo, con más polémica? El de socialismo, ¿no? El de Sergio con Roy. El de Sergio con Roy sobre si un libertario podía meterse en política. Sí. Es verdad. Ese también fue tela. ¿De qué se trataba ese debate? Ese era de política o no política, ¿no? ¿El reformismo o no? De si un libertario podía meterse en política. Ese fue picante. Ese fue picante. Llovieron láser, tío. Sí. Ahí llovió láser. A ver. Muy bien, bueno, ya posteo acá. Listo, muy bien. Ya está todo el mundo invitado, ya los que quieran van llegando. Bueno, voy hablando un poco, haciendo la introducción a la charla mientras va llegando la gente. Bueno, volvemos a los debates, después de casi 3 semanas que estuvimos un poquito parados.
ya sabe que me gusta mucho hacer esto. También aprendo mucho. Yo trato de, cuando veo los debates, si bien yo ya tengo una postura, en todos los debates que he hecho yo ya tenía una postura, porque bueno, estoy metido en estos temas. O sea, es imposible no tener una postura previa. Agustín, ¿cómo andamos? Más allá de eso, yo trato también de venir con la mente lo más en blanco posible, porque tal vez me pueden dar un argumento que me convenza. Así que incluso creo que están buenos los debates también en un sentido que no tienen capaz las exposiciones o las charlas, que es que también podés defender la postura ante alguien que te la está criticando racionalmente, ¿no? En el momento, ¿cómo defender la postura? Claro, puedes pasar también que en el momento no se te ocurra un argumento, pero sí lo tengas. Está bien, los debates tienen eso. Pero también es una forma de probar qué tan bueno es tu teoría o tus argumentos para defender la teoría, porque estás defendiéndola de una persona que tiene la postura contraria y te está intentando convencer de la postura contraria. Así que bueno, por eso creo que también tienen su riqueza los debates, como también las charlas tienen su riqueza y como también las conferencias tienen su riqueza. Cada uno aporta desde su lugar. Así que hay personas que dicen, no, los debates no me suman nada. Está bien, cada uno tiene sus preferencias, pero para mí sí suman y creo que suman mucho. A mí, personalmente, me gusta. Así que bueno, ya dos conocidos de la casa, ya han estado varias veces con nosotros. A Pepe lo conocen, salimos todos los sábados o sábado de por medio en realidad, en el programa de coyuntura. Y Alejandro, bueno, ha estado varias veces de invitado al canal hablando sobre criptoanarquismo, sobre conspiraciones, sobre criptomonedas, sobre un montón de cosas. Así que bueno, ya son dos conocidos de la casa. Bienvenidos los dos a este debate. ¿Cómo andan? Bienvenidos, espero. Yo le tengo mucha fe a este debate, ¿eh? Hola Maxi, gracias por invitarme y Pepe, un gusto conocerte. Igualmente, tío. Yo estoy aquí encantado. Estoy aquí encantado y nada, ya te dije más y muchas veces que para mí un debate no es atacarse el uno al otro ni nada de estilo, nada por el estilo, ¿no? Es básicamente aprender. Porque a lo mejor Alejandro tiene muchas cosas que yo a lo mejor no tengo en cuenta y que el público que nos ve no tiene en cuenta y podemos aprender todos y yo tener cosas que Alejandro a lo mejor no ha tenido en cuenta y aprender todos. Entonces, eso sirve para enriquecernos todos, básicamente. Exactamente. Muy bien, bueno, la idea del formato es, va a empezar exponiendo Pepe sus argumentos, tiene 5 minutos, si te pasás un minuto no pasa nada, pero tratemos lo posible de que sean 5 minutos. Okay. Yo te aviso, si querés te aviso cuando te quede un minuto, cuando te quede 30 segundos. Vale. Y así vas redondeando. Después Alejandro va a tener 10 minutos para hacer su exposición y para contestar alguna cosa de Pepe. Y después Pepe tiene 5 minutos para contestar a Alejandro. Después otra etapa en la que cada uno tiene derecho a hacerle una pregunta al otro, que también va a tener 5 minutos para responder. Y después de ahí ya debate libre. Pueden hablar, pueden hacerse preguntas, ya libre. ¿Ok? Muy bien. Ese va a ser el formato. Así que vamos arrancando nomás. Déjame hacer una cosita. Voy acá a poner el cronómetro. ¿Puedo prender algo? Muy bien. Bueno. ¿Todo bien, Alejandro? Sí, aprendí la luz. Perfecto. Muy bien, bueno. Cuando yo diga ya, Pepe, a partir de ahí son 5 minutos para exponer por qué crees en los derechos naturales o en el naturalismo o como le quieras llamar. Prontos. Okay, sí. ¿Listos? Ya. Ok, bueno, ¿puedo compartir pantalla, Masi? Sí, acá está. Vale, gracias, tío. Bueno, a ver, yo he hecho aquí una presentación rapidita, ¿vale? Porque como sé que tengo 5 minutos, pues bueno, voy a hablar un poquito de una pequeña exposición para que entendáis, ¿no? Cómo entiendo yo la ley natural, el derecho natural y demás. Y bueno, empezando así como introducción, el derecho como tal, entendido como derecho, no es lo que yo entiendo como derecho natural. Porque para mí el derecho, lo que llamamos derecho natural sería ley natural, no derecho natural.
Pero bueno, sí es cierto que, porque el derecho natural básicamente es algo que los humanos hemos hecho. El derecho no lo ha hecho los animales, no lo ha hecho la naturaleza como tal, sino que lo hemos hecho los humanos, aunque los humanos formamos parte de la naturaleza también. ¿Vale? Pero bueno, es una pequeña introducción para que entendamos que el derecho es un conjunto de cosas, entre ellas leyes, entre ellas filosofía de esas leyes, ¿no? Entre ellas también el tema de la justicia y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, yo entiendo así el derecho y para mí el derecho natural como tal no existe, sino podemos llamarlo, mejor dicho, ley natural, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por aquí, vamos a la siguiente pantalla y básicamente pues tenemos que empezar para entender el derecho natural. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el derecho, lo que voy a decir ahora, pero va, digamos, a reflejar un poco el tema de la ley natural y todo esto, ¿no? Entonces, primero, tenemos unos análisis, ¿no? De lo que viene siendo cómo funciona la naturaleza, ¿no? Que nos lo da la biología. Y la biología nos dice, pues, las necesidades básicas que tenemos, por qué las tenemos, de dónde vienen. Y también está el tema de la etología. La etología es el estudio del comportamiento. Entonces, un animal se comporta de cierta manera, por ejemplo, un tigre caza porque biológicamente tiene una necesidad biológica, que es alimentarse, ¿vale? Entonces, pues, en cierta manera, vemos como que hay una necesidad biológica que hay que cubrir y como hay esa necesidad biológica, pues nos comportamos de X forma, ¿vale? Esto es muy importante porque esto no solamente se aplica a la naturaleza no humana, sino también se aplica a los animales humanos, porque los seres humanos somos animales, también tenemos nuestras necesidades biológicas y también tenemos unos comportamientos en base a esas necesidades biológicas, aunque podemos utilizar la razón y demás. Pero bueno, entonces tenemos que entender esto para entender lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya entramos en materia. ¿Qué es la ley natural? ¿No? ¿Qué entonces es esto? Pues bueno, en base a los comportamientos que tenemos, ¿vale? Podemos decir y podemos sacar una serie de conclusiones. Si las leyes que dictan un país o las leyes que dicta un gobierno, pues no se basan en estas leyes, digamos, pequeñas leyes que hemos estado viendo antes, ¿no? En estas necesidades que hemos estado viendo antes, en este comportamiento que tiene la naturaleza, ¿no? Y que en el cual se envuelve la naturaleza y todo esto, tenemos un problema. Y es que realmente el sistema legal que vamos a construir es un sistema insostenible, porque no se basa en leyes fundamentales de la naturaleza, ¿vale? Entonces, para mí la ley natural es eso, pero la ley natural no está escrita. La ley natural no es algo que se escribe, la ley natural es algo que está ahí. ¿Por qué nosotros necesitamos alimentarnos? Bueno, porque tenemos una serie de necesidades, tenemos una serie de... ¿Vale? Entonces, por esa razón nos alimentamos. Otra cosa muy importante también, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que todo lo que nos rodea está vivo. O sea, entender que el ser humano es lo único que hay en el universo es un error. Todo lo que nos rodea está vivo. Entonces, no podemos partir de que el ser humano puede tener el control de lo que le rodea, porque eso no es así. O sea, no puedes predecir lo que va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos o en 5 días, ¿vale? Todo está vivo, ¿vale? Entonces, entendiendo eso, pues nada, pasamos al naturalismo, que es básicamente el estudio y el análisis de todo esto que he estado diciendo anteriormente. ¿Cuánto me queda, Masi? 30 segundos, si te tenés que extender un poquito no pasa nada. Adelante. Vale. Bueno, termino rápido, ¿vale? El naturalismo es un análisis de todo esto que he estado diciendo a continuación, pero llevado a la ley, llevado al derecho, ¿vale? Entonces, bueno, basándonos en esto, tenemos el iuspositivismo,
que digamos que el positivismo se puede entender de dos maneras diferentes. Una es la ley escrita, que yo eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que las leyes tienen que ser escritas, porque le da, digamos, le da una rotundidad necesaria, y luego puede ser entendido como lo contrario al naturalismo, es decir, que la ley no viene de algo natural, sino que viene del propio hombre, y que el propio hombre y el propio gobierno es el que crea la ley, ¿vale? Que eso yo estoy en contra, porque se puede crear un sistema insostenible. Y por último, y para finalizar, ¿vale? Quiero destacar este tema, el tema de los derechos humanos. Hubo unos juicios que se le hicieron a los nazis, ¿vale? Y se hicieron esos juicios precisamente por esto que estoy diciendo. Actualmente no lo sabemos, pero tenemos unos derechos que están basados en la ley natural, que son los derechos humanos, que todos los países tienen que cumplir, y que se hizo unos juicios de Nuremberg en base a estos derechos humanos, ¿vale? Porque realmente se dieron cuenta de que cuando dejamos al ser humano, digamos, que haga lo que le dé la gana, pues tenemos un problema cuando no hay un control, porque el ser humano no es perfecto. Y eso es una ley natural. El ser humano no es perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, nada, acabando, creo que los derechos humanos son súper necesarios y que hay muchísimos países, incluido España, que los derechos humanos están en la Constitución igual con la misma nivel legal que las propias leyes constitucionales. Y en Países Bajos los derechos humanos están por encima de la propia Constitución. O sea, para que veáis que estamos hablando de países que no son tercermundistas ni nada de eso, ¿vale? Y que los derechos humanos están ahí. Entonces, nada, con esto ya termino. Perdonad por si me he pasado el tiempo. Y bueno, la verdad que tengo muchas más cosas que decir, pero bueno, luego después ya digo. Así que muchas gracias, Máximo. Muy bien, muy completa la exposición. No pasa nada por unos minutos, sin Alejandro precisa unos minutos más, también le vamos a dar unos minutos más. Después cualquier cosa, si necesitas poner la diapositiva de nuevo, me avisas. Bien, Alejandro, cuando yo diga ya, tenés 10 minutos para tu exposición y si querés contestarle alguna cosa a Pepe. ¿Ok? Muy bien, prontos. ¿Listos? Ya. Ok, bueno, yo voy a ir por unas notas que tengo conversándoles sobre cómo podríamos aproximarnos a esta idea del derecho natural para ir deconstruyéndola, y si la deconstruimos, creo que podemos llegar a algo muy importante para nuestra época sobre todo, que es derrumbar esta estructura que es la idea del derecho natural. Y me parece importantísimo hacerlo en este momento de la historia. Ya vamos a hablar por qué. Primero, quiero comenzar con un ejemplo que suelo poner, en algún video ya lo puse. Y este ejemplo dice así, miren, a mí me gusta bastante el ir a la montaña y el caminar por la montaña. Y muchas veces cuando uno va a caminar por ahí por la montaña se pregunta, ¿a quién le debería pertenecer la montaña? Y bueno, llego a la cumbre de la montaña y me pregunto, ¿por qué están construyendo una casa en la cumbre de la montaña? ¿A quién le debería pertenecer esta casa o este lugar? ¿Le debería pertenecer a el primero que mezcló su trabajo con la cumbre de la montaña? ¿Le debería pertenecer a un científico? Supongamos que hay un científico que dice, en la cumbre de la montaña lo que debería haber es un observatorio. Y tenemos que poner ahí un telescopio porque la montaña y la cumbre de la montaña es clave para ver las estrellas. Luego puede llegar un monje y el monje va a decir, no, en la cumbre de la montaña tiene que haber un templo. Y puede llegar un judío y decir, no, en la cumbre de la montaña tiene que haber una sinagoga. Puede llegar, qué sé yo, un comunista y decir, la cumbre de la montaña tiene que ser de nuestra comunidad y vamos a hacer un concilio y vamos a decir qué pasa con la cumbre de la montaña comunitariamente y vamos a hacer ahí algunos talleres los domingos.
Puede llegar un capitalista y decir, vamos a hacer un fondo fiduciario con la cumbre de la montaña y vamos a invertir. Y puede llegar, qué sé yo, un montañista y puede decir, ¿saben qué? Nadie topa la cumbre de la montaña debe quedarse como está. La montaña tiene su forma y no deberíamos nosotros los humanos construir nada en la cumbre de la montaña. Bueno, hay muchas ideas de qué hacer con la cumbre de la montaña. La pregunta no es cuál de esas es correcta. La pregunta es si es que alguna de esas es natural. Y claro, lo que estamos aquí argumentando es que ninguna de esas es natural. Porque en la naturaleza yo no puedo analizar la naturaleza y derivar una norma y luego naturalizar esa norma. Y decir, ¿saben qué? Esta es la manera natural de cómo decidir qué va a pasar con la cumbre de la montaña. A la final va a llegar un actor bélico y él va a decidir qué pasa con la cumbre de la montaña, con la coerción. Entonces, puede que una persona haya mezclado su trabajo con la cumbre de la montaña y puede que Murray Rothbard y Adam Smith estén de acuerdo con darle la cumbre de la montaña a la persona que mezcló su trabajo con la cumbre de la montaña, pero eso no hace que sea natural, que la cumbre de la montaña sea suya. ¿Ya? Entonces, eso nos hace dar un paso hacia atrás y contemplar que tenemos un problema de naturalizar formas de instituciones que no son naturalizables. Son formas a veces convenientes, son formas que nos permiten cierta estabilidad, a veces nos permiten evitar conflictos, pero no son naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no es algo monolítico, no es algo que solamente va en una dirección, sino es algo que es polifacético e incluso contradictorio. La naturaleza humana es caótica, no podemos sacarle de la naturaleza humana con nuestra razón una norma y luego naturalizar esa norma. Eso es peligroso, porque con eso se puede justificar, además, todo tipo de tiranías, pero también se puede caer en un problema filosófico. Por ejemplo, tratar de mezclar cosas que sí encontramos en el mundo de la naturaleza, como que yo caliento un metal y el metal se expande. Eso es algo observable en la naturaleza, que yo puedo calentar el metal y el metal se expande. Pero eso no es algo que yo puedo derivar de el análisis de la naturaleza humana. O sea, ese método no me sirve para sacar una ley, para definir qué debería ser un derecho. Y no solo eso, el derecho en sí y esta ley, que la verdad creo que tendríamos que ponernos en una situación quizás más humildes con respecto a la que nuestra naturaleza puede ser racionalmente estudiada y extraer de ahí unas normas. Tenemos que ser humildes con respecto a ese proceso, porque han habido tantas naturalezas humanas a lo largo de la historia, en el sentido en que tantos filósofos han creído tener en sus manos la naturaleza humana, y luego después de 1000 años los leemos y dices, ah, wow, mira, Aristóteles creía que esto era natural. Entonces, hay que ser humildes en el sentido de que no podemos estar naturalizando todo lo que nos parece racional. Y el riesgo sería justamente olvidarnos de otras partes importantes de la naturaleza humana. Creo que las consecuencias de no
darse cuenta de que la naturaleza humana es caótica y no es unidireccional y no solamente importa para nuestra naturaleza ese instinto que tenemos de apropiación, sino hay una diversidad de instintos en nuestra naturaleza que juegan un rol importante. Si es que nos damos cuenta, entonces no podemos confiar en que existe una ley natural y peor aún un derecho natural, porque veo que diferenció Pepe entre la ley natural y el derecho natural y de una manera siento que el debate se va a dirigir hacia la ley natural, que tiene un puente ahí con el derecho natural, aunque es más difícil de defender la posición de que no existe ley natural, también la vamos a hacer, pero antes es importante atacar la posición de que no hay derecho natural, porque ahí hay un puente importante. ¿Cuál es el puente? La ley natural puede ser algo que nosotros nos imaginamos que existe en la naturaleza y luego hay un derecho que debería ser coherente con esa ley natural y eso le haría el derecho natural. Pero el derecho depende de la coerción. Entonces, ahí hay un puente de cómo se efectiviza esa ley natural para convertirse en derecho. Y ahí es donde hay una ruptura esencial que se debe hacer, que es que por más que algo sea moral, eso no significa que un derecho a eso vaya a ser natural. Podemos comenzar, quizás lo más importante es la propiedad, porque en base a eso todo el anarquismo libertario se asienta en una naturaleza que se imaginan que existe, que es esta voluntad, esta capacidad de apropiarnos de cosas. Pero el derecho que nos llega y nos dice esto es tuyo, eso es una convención social. Eso es algo que es útil, sirve para darnos una estabilidad, pero no es natural. Podemos continuar, pero creo que ya estoy a punto que se me acabe el tiempo. Confirma en Maxi para ver si me meto en otro. Estás en tiempo, sí, estás en tiempo. Sí. Cumplí los 10 minutos recién. Ok. Si querés extenderte unos minutos más, podés un minutito más. Si me extiendo, si abro otro tema, son 5 minutos, entonces... Okay. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a Pepe. Tenés 5 minutos para responderle a Alejandro. Cuando yo diga ya, pronto, listos, ya. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar decir que el ser humano no es perfecto, como bien he dicho eso antes, y eso es una ley natural, o sea, es algo totalmente cierto y objetivo. El ser humano no es perfecto, por lo tanto podemos cometer errores y por lo tanto pues podemos equivocarnos cuando decimos que esto es una ley natural y en realidad a lo mejor no lo es porque la naturaleza no cumple esa ley de X manera o de otra, ¿vale? O sea, la ciencia no siempre es perfecta porque el ser humano no es perfecto, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que el derecho como tal se tenga que basar en la ciencia, ¿vale? Pero sí que la ley natural está relacionada, o por lo menos yo lo veo así, está relacionada con la ciencia, ¿vale? Ahora, otra cosilla también. El punto 2, la ley natural existe y te das cuenta de que existe cuando tú ves que la propia naturaleza sobrevive. Es decir, no hay un caos en la naturaleza. Eso es incierto, eso es falso. En la naturaleza sobrevive, los seres vivos sobreviven, y la prueba de ello es que estamos aquí vivos. Y la prueba de ello es que cuando el día de mañana haya una guerra mundial con armas nucleares y con cosas así, pues seguramente nosotros, el ser humano, se extinguirá, pero los seres vivos seguirán sobreviviendo. ¿De acuerdo? Entonces sí hay una ley natural que hace sobrevivir a los seres vivos porque es algo que es necesario, ¿vale? Para que la vida siga. Y por último, decir que el ser humano yo pienso que no es caótico, sino que es diverso, ¿vale? Y la propia naturaleza también lo es. Y hay una ley natural, y con esto termino, que es la adaptación, y gracias a esta ley, pues evidentemente esta diversidad y esta, que no es caos, que es diversidad, pues al final llega al punto de que, digamos, los más
adaptados o los que se adaptan mejor son los que sobreviven, ¿no? Y eso lo hemos podido ver a lo largo de la historia. Nada más. Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la etapa de preguntas. Ya que estabas hablando, Pepe, seguimos contigo. Voy a hacer así para poner así. Bien. Alejandro, tú tienes derecho ahora a hacerle una pregunta a Pepe y él tiene 5 minutos para responder. Ok, la pregunta sería si la guerra es natural. Muy bien, Pepe, 5 minutos a partir de ahora. Buena pregunta. Yo pienso que la guerra sí es natural porque el ser humano naturalmente tiene odio, pero también tiene amor, tiene ambas cosas. Entonces, creo que sí, que es natural. Ahora bien, también es natural ayudar a los demás y también es natural la cooperación, no solamente la guerra. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí, Pepe? Sí, a ver, otra última cosa, y ya con esto termino, es que la guerra no es sostenible, porque la naturaleza no lo hace sostenible. ¿Vale? Ya está. Muy bien. Al revés ahora. Pepe, una pregunta que tú quieres hacerle a Alejandro. Vale, a ver, Alejandro, yo quería preguntarte cómo tú resolverías entonces los juicios de Nuremberg bajo tu óptica. ¿Cómo tú lo resolverías, ese tema? Muy bien, 5 minutos, Alejandro. Ok. A ver, los juicios de Nuremberg, ¿cómo resolverlos? Está bien que la ley haya podido, y el derecho haya podido juzgar a actores que hicieron mal, eso está muy bien, ¿ya? Pero no es porque existe una ley natural, es porque existe derecho. Y el derecho tiene su relación con la moral, pero no podemos naturalizar la moral, tan sencillamente. Hay que tener cuidado con naturalizar la moral, ¿ya? Está malo que estos nazis hayan hecho lo que les da la gana, sí, no está bueno para las víctimas, pero se necesita entender que eso es natural, lo que pasó con las víctimas. ¿Por qué? Porque la historia es una sucesión de masacres. Si es que vemos desde Sargón, han pasado todos asesinándose y masacrándose. Entonces no podríamos excluir de la naturaleza humana a la guerra. Y eso es algo que se ha hecho en la ley y en la teoría jurídica que me parece muy cristiano. Y creo que ahí es como quizás uno de las raíces del problema es no ver a la naturaleza humana bien. Porque creemos, por ejemplo, que la guerra no es sostenible. La guerra es una constante, ni siquiera humana, ni siquiera animal. Los árboles están en guerra. Los eucaliptos generan incendios para que los otros árboles se quemen y solo los eucaliptos vivan. Entonces, tenemos una guerra que incluso está en el ámbito vegetal. No podemos decir que la guerra no es natural. La guerra es natural y la guerra es sostenible. ¿Por qué? Tal vez, y aquí es importante, filósofos antiguos no tenían acceso a la información que tenemos ahora y tal vez no conocían de Darwin, la teoría de la evolución. Nos pone al frente de nosotros cómo la naturaleza no solamente es una guerra constante, sino que el que no se adapta no sobrevive. ¿Ya? También están lo que dijiste, Pepe, que es real, que hay colaboración y ayuda mutua y ayuda mutua, Kropotkin, ¿no es cierto? O sea, hay mucho para hablar sobre la naturaleza humana, pero no podemos solo ver a la ayuda mutua como lo natural humano. Eso viene de la idea de, claro, derechos humanos y el humanismo, y esta creencia de que hay esto que es el humanismo y esto es lo humano, y lo que no cuadra con nuestra visión sesgada de qué es lo humano, le llamamos inhumano. Pero
hey, desde hace 5.000 años nos estamos masacrando. ¿Cómo podemos decir que esa bomba es inhumana? Ahí me parece peligroso y reduccionista. ¿Puedo continuar? ¿Cuánto tiempo tengo ahí? 2 minutos. Ok, entonces, si es que la guerra es sostenible y es parte de la naturaleza, entonces tenemos que regresar a ver a nuestra concepción de la naturaleza humana y a ver qué tipo de principios estamos sacando de ahí. Si es que tenemos una concepción de la naturaleza humana que, yendo directo al grano, es muy crística, todo amor, ¿ya? Nos imaginamos unos derechos humanos, igual todo amor, ilusorios, un delirio, ¿ya? Y de ahí derivamos el derecho o la ley, lo que debería ser la ley natural. Y si es que yo leo desde lejos, esto es una ley natural, me imagino que estoy refiriéndome con eso a toda la naturaleza humana. Yo digo, esta es la naturaleza humana, esta es la ley natural. Eso que estoy diciendo debe englobarle a toda la naturaleza humana, no solamente a una parte de la naturaleza humana. ¿Y cuál es la consecuencia? Que es terrible. Y es que llegan anarquistas, sobre todo anarcocapitalistas, desde Rothbard, Huerta de Soto, Kinsella, todos ellos a creer que el único sistema coherente con la naturaleza humana es el anarcocapitalismo. Entonces, ya desde ahí estamos mal, porque no es que el anarcocapitalismo está de alguna manera enterrado debajo de la civilización y tenemos que desenterrarle para sacar el verdadero sistema natural. No, ese es un delirio anarcocapitalista y es un síntoma de que algo está muy mal entendido. Yo no estoy exagerando cuando digo que los líderes anarcocapitalistas y los líderes libertarios de pensamiento libertario literalmente escriben en los primeros capítulos de sus libros, desde La anatomía del Estado, a Huerta de Soto y todos ellos, y Ayn Rand, por decir, no, para extenderme, todos ellos creen que su sistema es el sistema coherente con la naturaleza humana. Y entonces se trata de que estamos viviendo en un sistema que no es natural. Pero no sé en qué mundo viven estos pensamientos. Es un pensamiento iluminista o por lo menos es un pensamiento modernista que está totalmente desorientado con respecto a la historia de masacres que tenemos y la historia que se viene en el siglo XXI. Muy bien, tiempo, Alejandro. Muy bien, vamos a pasar ahora al debate libre. Ahí ya pueden preguntarse si quieren hacer más preguntas o pueden argumentar. Le digo a los que nos están viendo que ya está abierta la encuesta de quién creen que está ganando el debate en mi perfil. ¿Okay? Si quieren votar, ya pueden ir ahí. Yo pienso, Masi, que hemos ganado los dos. Creo que ha sido un debate general. Vamos a pasar al debate libre, así que pueden empezar por donde quieran. Por acá preguntaba Agustín, Alejandro, que si quieren podés empezar por ahí y después seguir para así conectamos con el público también. Explicar cómo es eso de los árboles que incendian a otros árboles, si lo hacen a propósito, si razonan, eso es la pregunta de Agustín. A mí me parece excelente comienzo por ahí. Y es que hay estos árboles que sueltan unos químicos y estos químicos generan incendios para que haya un incendio en el bosque y solamente ellos sobrevivan. Entonces, no lo hacen porque razonan, ¿no? Es algo que está construido en la genética del árbol y así sobrevive. Entonces, la guerra es antes de la razón. Eso es clave, ¿no? La guerra es antes de la razón. La guerra ni siquiera le pertenece a los hombres, está antes de ahí. Y eso creo que define bastante las cosas. No podríamos derivar una ley natural si no tenemos en cuenta esto, que es la constante guerra. Muy bien, sí, debatan nomás. ¿Sí, Masi? No, que adelante, sigan con el debate. Ahora es libre.
No, nada, que la verdad que hay una cosa que ha dicho Alejandro que me ha encantado, ¿no? Y es que ha dicho algo así como, no ha dicho ley natural, porque evidentemente está defendiendo la posición contraria, pero ha dicho algo así como que la ley tiene que estar relacionada con la moral. Eso me ha encantado, porque ahí está diciendo que la ley no puede ser cualquier ley, sino que tiene que estar basada por lo menos en unos valores morales, ¿no? Ahora, el tema del anarcocapitalismo y ese tema estoy totalmente de acuerdo con él, pero es que yo no estoy defendiendo la ley natural bajo esa postura. De hecho, yo pienso que el tema de la ley natural es algo que puede ser dinámico, es decir, no tiene por qué ser estático, porque el ser humano no es perfecto y muchas veces nos equivocamos y a lo mejor pues cometemos errores, ¿vale? Entonces tiene que ser algo dinámico. Y luego el tema de los árboles y el tema de la naturaleza y la guerra, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero es que eso es entender la naturaleza. Si no entendemos eso, entonces no podemos hacer leyes naturales basadas en la naturaleza real, que nosotros también odiamos por naturaleza, nosotros también hacemos guerras por naturaleza y nos tenemos que basar en eso también. ¿Vale? Nada más. Excelente. A mí me parece que muy bueno que coincidamos en que la guerra es natural y que deberíamos hacer leyes con respecto a eso. Sin embargo, cuando uno menciona ley natural o ius natura en el ámbito académico, no se refieren exactamente a eso, ¿no? O sea, hay que también hacer subrayar que el ius naturalismo en el ámbito académico y en el pensamiento anarquista se refiere a algo específico, ¿no? Como se refiere a esta capacidad lockeana de tener derechos naturalmente. Viene bastante de Locke, viene bastante de Aquino, hay bastante de Aristóteles, ¿ya? Y aunque nosotros podamos darle una vuelta en el siglo XXI o ahora a esa teoría, creo que primero habría que encargarnos de las teorías de derecho natural existentes, eliminarlos y luego decir, oigan, miren, tal vez una correcta interpretación de la ley natural sería esta otra, que es lo que tú estás haciendo. Y aún así, yo tengo como una argumentación en contra de incluso eso, ¿ya? Sin embargo, creo que primero habría que comenzar con el anarcocapitalismo y la ley natural para el anarcocapitalista, porque contra eso es lo que nos enfrentamos si es que queremos esbozar otra teoría de la ley natural, ¿no? Y es que el anarcocapitalista, para los que nos estén viendo, el anarcocapitalista lo que hace es decir, yo tengo control sobre mi cuerpo, yo tengo propiedad sobre mi cuerpo y como yo tengo propiedad sobre mi cuerpo, el vínculo que me da mi control sobre mi cuerpo me da propiedad sobre ese cuerpo. Y eso, si es que yo trabajo la tierra, me da propiedad sobre esa tierra. Y entonces, para evitar conflictos, lo que tiene que hacer la ley es basarse en la propiedad para evitar conflictos, porque si es que tú tienes propiedad sobre tu cuerpo y sobre tu tierra y ya nadie puede quitarte ni agredirte, entonces se eliminan los conflictos. Esa es la teoría anarcocapitalista de la propiedad, pero creo que tiene huecos por todos lados. Y si me permites extenderme, Pepe, puedo extenderme ahí y luego podemos avanzar a una teoría de la ley natural que incluya la guerra. ¿Qué te parece? Ya. Primero que todo, la propiedad sobre tu cuerpo. Bien. Y aquí esto está en Rothbard, esto va a Kinsella, a autores como Ayn Rand y demás, ¿no? La propiedad, y Locke, sobre todo Locke, ¿ya? La propiedad sobre tu cuerpo no es propiedad sobre tu cuerpo, es posesión. Tú tienes una posesión de tu cuerpo, no tienes una propiedad, que es un derecho quizás intersubjetivo o reconocido por el poder de ti sobre tu cuerpo. Pero eso no tienes en el estado de naturaleza de Locke. Eso es un delirio ilustrado. Lo que tienes es capacidad de uso, capacidad o posesión sobre ese cuerpo.
Y esto ya, digamos, hay pensadores que lo traen desde hace mucho tiempo, pero es importante diferenciarlo. No tienes propiedad, tienes posesión. Luego, el anarcocapitalismo creo que se da cuenta de que está en un suelo muy blando y muy irregular con toda la teoría del derecho de propiedad. En la medida en que se van cayendo todos estos ideales modernistas, comienzan a buscar otras justificaciones para su derecho natural, para su anarcocapitalismo en donde todo es privado. ¿Y cuáles son estas justificaciones que dan? Ayn Rand, por ejemplo, comienza a tratar de esbozar una justificación racional para que todos tengamos propiedad sobre nuestro cuerpo y propiedad sobre nuestras cosas, nuestros objetos. Y lo que dice es, básicamente, si es que queremos la vida, si queremos nuestro derecho a la vida, entonces tenemos que respetar la propiedad. Es un consecuencialismo, ¿ya? Lo mismo dice Kinsella, si es que lo que queremos es evitar conflictos, entonces todos deberíamos tener derechos de propiedad inalienables y eso debería ser la base de la justicia. Rothbard también busca una justificación racional, pero creo que todos ya se dan cuenta que el argumento divino, el argumento de que Dios está detrás, se nos cae y necesitamos una justificación racional para seguir creando nuestros edificios en ideas sobre cómo debería ser un mundo natural, que ese mundo natural es lo que se extrae de la naturaleza humana y para ellos es un mundo 100% privado porque lo natural es la no agresión y la no agresión es el capitalismo al 100%, el anarcocapitalismo. Luego creo que incluso eso no les es suficiente. Y lo siguiente es tratar de justificarlo a lo Hans Hermann Hoppe con el discurso. Yo estoy conversando y el rato que hay una argumentación, yo estoy suponiendo implícitamente de una manera performativa que tú tienes derechos sobre tu cuerpo, yo tengo derechos sobre mi cuerpo, si no, no pudiera haber argumentación. Y este es un argumento dialéctico, discursivo de Hoppe, de Hans Hermann Hoppe, que en verdad cae también si es que tú le aplicas lo mismo. No necesitas propiedad para argumentar. Lo único que necesitas es poder sobre tu lengua, o sea, posesión. ¿Ya? Entonces tenemos una posesión que es todo lo que se necesita para argumentar y no, tampoco se puede derivar toda la justicia de un hecho sencillo que es tu capacidad de argumentar conmigo. Eso también es un hueco enorme en el pensamiento de Hans Hermann Hoppe. Yo creo que eso se da y por eso los anarcocapitalistas son tan adoradores de Hans Hermann Hoppe y es porque él les da una salida para seguir justificando su sistema de ideas en el derecho natural. Les trata de dar una salida, pero no hay salida, porque no hay derecho natural. En ese sentido, no hay derecho natural de que tú tienes total apropiación sobre tu cuerpo y tienes total apropiación sobre tu propiedad. Llegan a decir cosas como esta, que es como, ¿qué pasa si alguien se cae en tu balcón? Vives en un edificio, alguien se cae en tu balcón. ¿Tienes la obligación de dejarle salir o tienes el derecho a dejarle morirse de hambre ahí en tu balcón? Como ellos tienen la propiedad como último valor, llegan a defender que tú no tienes por qué dejarle salir de tu balcón y le puedes matar de hambre a la persona que se cayó en tu balcón. Entonces, llegamos a un nivel de delirio con respecto a la propiedad. ¿Ya? Y también es ahistórico, es completamente ahistórico en el sentido de que los derechos naturales nunca han supuesto el control total de una persona sobre un objeto, sobre un territorio. Por ejemplo, Tomás de Aquino creía en los derechos naturales y en la propiedad, pero no decía que tú hagas lo que te da la gana con tu propiedad, que es el ideal
anarcocapitalista. Para Tomás de Aquino, el bien común era clave y además la propiedad se podía romper en caso de extrema necesidad. Para un anarcocapitalista eso no se puede romper porque toda la justicia es evaluada en términos de propiedad y apropiación original. Ese es digamos, como un síntoma de que están evaluando mal la justicia. O sea, no se puede toda la justicia asentar sobre la idea de la propiedad. También tienen un problema al definir en qué momento un niño tiene propiedad sobre sí mismo. Y como están pensando en propiedad, se meten en unos vericuetos mentales para justificar o no justificar el aborto, cuando lo único que tienen que hacer es dejar de evaluar toda la justicia con respecto a la propiedad. Luego, creo que si nos vamos acercando un poco más hacia, digamos, lo que yo creo que a dónde va Pepe, podríamos citar a Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Vámonos al otro lado. ¿Ya? Thomas Hobbes, también tiene una teoría de derecho natural. Pero o sea, los derechos de Hobbes también son derechos naturales. Es interesante que la teoría del derecho natural da paso para todo tipo de interpretaciones. Y para Hobbes, el derecho natural lo da el soberano porque naturalmente tiene que hacerlo porque tenemos todos un estado de guerra y en ese estado de guerra delegamos el poder al soberano y el soberano de una manera natural asegura nuestra propiedad y lo naturaliza. Para Thomas Hobbes esto es natural. ¿Y por qué digo que nos acercamos un poco más hacia lo que estábamos pensando? Y es que por lo menos Thomas Hobbes introduce el factor de la guerra y dice, ¿saben qué? Estamos en una situación de guerra y por ende lo natural es que nosotros cedamos nuestro poder al Estado para que asegure así nuestra propiedad. Entonces, para él, el Estado es natural. Y el Estado es natural porque si no, no salimos de la situación de guerra total. Entonces, la pregunta sería, ok, ¿cuál es la ley natural? ¿La ley natural de uno, la ley natural del otro? ¿O podríamos hablar de todos tienen fallas. Podríamos hablar de instituciones evolutivas, como a lo Hayek, ¿no? La naturaleza y los conflictos se van solucionando en juicios descentralizados y esas instituciones evolucionan y el derecho consuetudinario y todo, y eso es más natural, podría decir alguno. Y eso podría conectar más el derecho con la moral. Pero no es natural, porque el poder y la extrema concentración de poder también puede ser natural. Y puede que suba un dictador al cual le valga las instituciones evolutivas y los juicios y el sistema consuetudinario y decida mandar una ley por decreto. Eso también es natural. Entonces, cuando naturalizamos la guerra, nos podemos enfrentar a esto de que, hey, todo lo que exista en el mundo de una u otra manera es natural, porque vivimos en un mundo donde lo natural es la materia de todo, es la base de todo. Entonces, todo es natural y eso eliminaría el uso efectivo del término ley natural, porque todo es natural. Sí, bueno, a ver, aquí hay varias cosas que decir. Bueno, en primer lugar, Alejandro, yo no soy anarcocapitalista, yo soy más bien socialista libertario. Así que fíjate que voy a darte la razón en el tema del anarcocapitalismo. Yo lo veo también así por la sencilla razón de que la propiedad privada como tal te la otorga un tercero. Por lo tanto, natural, muy natural no es. ¿Vale? Y la propiedad de posesión es diferente.
porque esa no te la otorga nadie, ¿vale? Tú posees tu tienda o tú posees tu casa y la posees tú. Entonces es tuya porque la estás utilizando tú. En base al uso, en base a la posesión, es tuya. ¿De acuerdo? Más natural que eso no hay nada. ¿Vale? Lo que sí es cierto de que, bueno, yo sí que defiendo un estilo de propiedad privada, pero más bien lockeano, basado en el trabajo. Pero bueno, eso es otro debate. ¿Vale? Lo que te quería decir era eso, que yo soy más bien socialista libertario, o sea, no defiendo las ideas de la propiedad privada como tal y demás. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, en el sentido de Hobbes, de Thomas Hobbes, no estoy de acuerdo para nada con Hobbes. De hecho, ahí estoy más de acuerdo con Locke en ese tema. Y Locke lo que dice básicamente es, existe una cosa que se llama estado de naturaleza o estado natural, y el estado natural o el estado de la naturaleza es cuando no existe ley. Eso es lo que dice Locke. Entonces, cuando no existe ley, tú puedes hacer cosas que benefician a todos o a unos pocos, o cosas que perjudican a todos o a unos pocos. O sea, es un mundo totalmente libertino. Se puede hacer cualquier cosa. Igual que se puede hacer cosas, digamos, la guerra, se puede hacer también cooperación. O sea, de todo. Entonces, en base a eso, en base a la cooperación, se construye lo que viene siendo lo que dice Locke, un gobierno civil. ¿Vale? Y el gobierno civil precisamente existe en base a la cooperación natural de las personas y en base al consentimiento de las personas. Porque eso es una cosa que los liberales estatistas se olvidan. Locke habla de consentimiento, no habla de que llegue un Estado y te cobre impuestos. ¿Vale? Él habla de consentimiento. El gobierno que salga debe de ser en base al consentimiento de los gobernados. ¿Vale? Y eso se hace porque se llega a esa conclusión para evitar lo que dice Thomas Hobbes de un estado de naturaleza en base a la guerra, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que un estado de naturaleza en base a la guerra es un estado en extinción, es decir, es algo insostenible. Y sigo insistiendo en la palabra insostenible, no se sostiene. Que sí, que la naturaleza muchas veces, pues como bien has dicho, tiene sus cosas de guerra, tiene sus etapas, digamos, dañinas, tiene sus momentos más agresivos, es cierto, pero no todo el rato está así. Porque imagínate, si cada ser vivo, cada segundo hiciera destrucción total, entonces no existiría vida. ¿De acuerdo? Existe vida porque no existe una destrucción total y absoluta de todo. ¿Vale? Entonces, la naturaleza no se mueve en base a la guerra, solamente. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y nada, y la ley natural va mucho más allá de la propiedad privada y de las cosas que podamos decir, porque la ley natural se va descubriendo. Eso es como la ciencia, es como si me dicen, no, es que Pepe, es que la ciencia está equivocada, porque la ciencia, pues hay veces que, pues sí, claro, la ciencia hace unos años pensaba que la Tierra era plana y ahora pensamos que la Tierra es redonda y a lo mejor dentro de 5 años pensamos que la Tierra es un rombo. O sea, la ciencia va también evolucionando, ¿no? Y la ley natural yo pienso que también va evolucionando, porque no somos perfectos. Nada más. Ok. Yo no estaba defendiendo a Thomas Hobbes, solo estaba como poniendo un ejemplo de cómo un autor puede traer la guerra y mantener la ley natural en su paradigma. Entonces, ¿qué es lo que hace Hobbes? Pero sin embargo me parece valioso, porque por lo menos trae la guerra y lo pone en su paradigma. John Locke, en cambio, sí creo que se equivoca terriblemente, que es que dice, hey, nosotros estamos en este estado de la naturaleza, en el cual tenemos propiedad, porque mezclamos nuestro trabajo con la tierra. Y luego cedemos un poco de esa propiedad para que el gobierno proteja nuestra propiedad. Entonces, el paradigma, o sea, el ente entero de John Locke está fijado en esta apropiación original. Sin embargo, la apropiación original no es natural,
no me parece que es natural. Hay un instinto de poseer algo y luego que tú me respetes lo que yo poseo, digamos. Y podemos irnos incluso al león que le dio por marcar territorio, ¿ya? Entonces, el león tiene como un instinto de marcar ese territorio y decir, esto es mío, ¿ya? Pero eso no significa que todos los otros leones reconozcan que eso es de él. Lo que tiene el león es poder sobre eso y trata de marcarlo. Pero el estado de la naturaleza de apropiación original de Locke me parece que es ilusorio, porque nunca existió, nunca existe. Y eso es lo que hacen muchos ilustrados, se imaginan un mundo como la clásica isla de Robinson Crusoe, y ahí funcionan estas cosas, y luego las vamos a poner en el mundo real, y entonces el estado es antinatural. Pero no, porque nunca hay ese estado de la naturaleza previo, nunca hay. Y no solo eso, la apropiación original de tener un derecho sobre algo no es natural y se lo puede llevar a ciertos ejemplos para darse cuenta que no es natural. Por ejemplo, hay una mina de cobre. Yo voy y le doy un pique a esa mina. ¿Cuánto tengo que cavar en esa mina para que sea mía? Si es que la apropiación original funciona, tendría que decirme, ok, yo le doy con mi pico 3 veces a la piedra y ya toda esa piedra es mía. O ¿cuánto tiempo tengo que estar en esta tierra? Si ya pasé 5 minutos y es mía. Si ya pasé 2 horas, si son 2 años, entonces ya es mía. Solamente para que podamos contemplar la ambigüedad de esa apropiación original. Es importante llevarla a estos ejemplos concisos. Si es que yo descubro petróleo, o sea, hago un hueco en la tierra y sale petróleo, ¿todo el petróleo que está ahí abajo es mío? ¿Qué cuenta como apropiación original? Y el hecho de que esto sea ambiguo nos da una ventana a que en verdad no es natural. Lo que hay naturalmente es una relación de poder entre mi persona y esa tierra. Y lo único que hay es una relación de poder. La propiedad viene cuando el poder, en este caso el Estado, o en cualquier caso, reconoce que yo tengo un derecho sobre ese objeto, pero no hay tal apropiación original. La ley natural es la ley de las armas cuando se esconden las armas. La ley natural es de las armas cuando se esconden las armas. Ahí tal vez hay una pequeña ironía, y es que, claro, no hay ley natural sin armas, o por lo menos lo que se llama ley natural, no hay sin quien la proteja con una pistola a esa propiedad. Y si es que no hay la pistola, entonces no hay el derecho de eso. Aquí el debate es muy largo porque, claro, ¿qué es derecho? Se han preguntado tantos filósofos del derecho, ¿qué es derecho? Hay unos que dicen, y aquí hay que tener cuidado con reducir a los positivistas a una sola cosa, que es que, ok, lo que hace Kinsella, might makes right, y todo eso es might make right, que es, ok, la fuerza define qué es derecho, pero el rato que yo digo, ok, ¿qué es derecho? Me enfrento a la disyuntiva de si es que es lo moral, o sea, si es que algo moral es del derecho, o si es que lo que está escrito por el poder es derecho. Yo creo que es una gama, es un abanico de posibilidades. ¿Ya? Y claro que viene una persona y puede dictar por decreto una ley, y esa ley genera derechos. Y lo hizo por decreto, no lo hizo de abajo hacia arriba. Y sin embargo, eso es un derecho. Y es un derecho positivo, pero es un derecho. Entonces, claro que el derecho es lo que dicta el Estado, porque el Estado tiene el poder. Pero lo que hay que entender es que el poder es natural.
También pueden existir tribunales locales y descentralizados, instituciones mengerianas, instituciones hayekianas que están evolucionando, y entender, esto me parece clave de el pensamiento libertario más hayekiano, que se da cuenta de que no necesitamos que alguien escriba la ley, sino que son instituciones evolutivas, instituciones mengerianas como el dinero, el lenguaje. Bueno, ponerle mengeriano al lenguaje ya es como ponerle en un lente, pero son instituciones que evolucionan solas y no necesitamos que venga el poder a decirnos que así funciona la justicia. Esas instituciones se crean de abajo hacia arriba y funcionan de manera espontánea. Y ese es un aporte muy valioso de los anarquistas libertarios al estilo Hayek, al estilo Menger, que nos dicen, ok, la ley puede evolucionar sin una intervención del poder. Pero ellos se olvidan de que para que esa ley espontánea funcione, tiene que funcionar sobre la sombra de la coerción. Tarde o temprano, si es que no hay una coerción que permita que esa ley espontánea siga evolucionando sola y genere sus antecedentes jurídicos y genere su ley constitucionaria, esa coerción le da la capacidad a los jueces de decir, esto es el veredicto y esto se tiene que hacer. Pero la coerción está detrás. O sea, es importante, las armas son importantes tenerlas en cuenta. Y si es que el poder está centralizado en un tirano, ese tirano puede cortar toda esperanza de una ley descentralizada. Sin embargo, el poder y la concentración del poder es natural. Entonces no podríamos decir que es antinatural centralizar el poder, ¿no? Es natural. Entonces estamos dentro de lo natural. De hecho, tal vez decir natural nos obstaculiza la vista, porque estamos diciendo, ok, lo natural sería solamente las instituciones que emergen de abajo hacia arriba, a los Hayek, y ahí la ley tiene más conexión a la moral, sin duda. Pero eso no es todo lo natural. Lo natural también es lo que el poder dice, y el poder puede decidir terminar con la ley descentralizada y la ley de abajo hacia arriba, que tanto nos gusta a los anarquistas. Bueno, a ver, un par de cosas así rápidas. En primer lugar, creo que Alejandro está haciendo esa crítica porque él entiende o está entendiendo ley natural de una manera distinta como yo la entiendo. Cuando yo me refiero a ley natural, me refiero a que el ser humano tiene una naturaleza humana y que las leyes tienen que basarse en la naturaleza humana. Si las leyes no se basan en la naturaleza humana, que la naturaleza humana también tiene guerra, también tiene cosas negativas, no todo es positivo y todo es bonito. Si la ley no se basa en la naturaleza humana, la ley es insostenible. Y por lo tanto, como es insostenible, es perjudicial para el ser humano. Cuando yo me refiero a ley natural, me refiero a eso. Negar que no existe la naturaleza humana es negar la realidad. Por lo tanto, existe una ley natural, porque existe la naturaleza humana que tiene una serie de características. ¿Que tú eso no lo quieres llamar ley natural? De acuerdo. Pero que existe la naturaleza humana. Y que la ley debe basarse en eso. Yo creo que eso los dos tenemos que estar de acuerdo. Vale. Ahora, por otro lado, el tema del poder o de la centralización, como que eso es natural, bueno, yo pienso que forma parte de la naturaleza humana centralizar o querer tener el poder. Por supuesto que sí, yo no te niego eso. Pero que eso no es lo que yo concibo como ley natural o no tiene nada que ver con lo que yo estoy intentando decir. Vale. De hecho, me parece algo totalmente insostenible. Una centralización absoluta, una planificación absoluta de la economía o de la vida de las personas es algo que no se sostiene. Y ahí hemos visto la Unión Soviética, el nazismo,
hay un montón de sistemas históricos que vemos que eso no se sostiene en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. Pues, ok, la naturaleza humana existe, pero creo que no podemos decir que es una, en el sentido de que no podemos hacerla un monolito o hacerla unidireccional, como hay cosas dentro de nuestra naturaleza que son contradictorias. Entonces, si es que yo tomo una parte de nuestra naturaleza y digo, eso es lo natural, entonces estoy olvidando lo otro de nuestra naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado con naturalizar una parte de nuestra naturaleza, que creo que es lo que se hace cuando se piensa en términos del principio de no agresión. ¿Ya? Ese es el resultado de esta mala comprensión de la naturaleza. El principio de no agresión se vuelve una miopía filosófica. Vamos a llegar allá, pero primero comparemos más o menos algo que yo ya dije, pero que es importante para tener un poco de perspectiva sobre, ok, tantos filósofos han dicho que han podido vislumbrar la ley natural, ¿no? Para Aristóteles, la ley natural era su ley que permitía la eudaimonia, que permitía la felicidad y la convivencia sana entre el pueblo. Y si es que nos acercamos a esa ley natural, entonces mejor, porque permitiría para Aristóteles tener en control al poder, y eso es importante, Aristóteles sí tenía ese factor de controlar el poder, pero dentro de su ley natural también tenía un sistema de castas, ¿ya? Dentro de la ley natural de no sé cuántos posiblemente filósofos hindús por 5.000 años incluyeron a los intocables. Los intocables estaban dentro del sistema de castas y probablemente ellos creían que eran intocables. Después de 5.000 años de ser de intocabilidad o Dalits, no sé si ya 5.000 quizás es mucho, pero un Dalit probablemente creía que lo justo era que él sea aplastado por la sociedad, por la civilización. Entonces no podemos naturalizar tan fácil cualquier cosa porque hay que tener mucho cuidado porque las civilizaciones que han existido en este mundo han sido muy diversas. ¿Cuál es el derecho natural de una niña a la cual le amarran los pies en China para que sea muy bonita? ¿Ya? Entonces, eso duró 1.000 años, esa costumbre. Probablemente había niñas que decían, hoy a mí no me amarraron los pies. Yo tenía derecho a que me amarren los pies y no me amarraron los pies. Lo mismo con las deformaciones de cabeza. Desde los mayas desde los mayas hasta hay tribus en todo lado que se deformaban la cabeza. ¿Ya? ¿Cuál era el derecho natural de esos niños a los cuales les comenzaban a deformar la cabeza? Quizás dentro de esa cultura la moral no lo hubiera juzgado. Entonces no podemos tan fácilmente decir, ok, esto es natural o esto no es natural. Luego quizás Tomás de Aquino trajo su ley divina, o su ley eterna, y dijo que nuestra razón humana trata de sacar de la naturaleza esa ley eterna, y esa ley eterna es la que nos da la razón, y para Tomás de Aquino eso incluía que el rey tenía el poder de mucho poder y el poder de definir qué es el bien común. Y también hay una gestión de la propiedad en Tomás de Aquino como racional. Y, ok, eso era lo natural, ¿ya? Entonces, solamente para que veamos que hay tantas diferentes concepciones de la naturaleza humana como hay de pensadores y naturalistas. Entonces, ya con eso podemos ir y decir, oigan, no es tan seguro que
la siguiente conclusión que yo saque, esa sí va a ser la naturaleza humana. Porque hey, durante toda la historia, estos pensadores y naturalistas se han equivocado, han planteado su propia naturaleza humana y luego ha resultado 500 años después que hoy esa no era la naturaleza humana. Como la ciencia. Como la ciencia. Hay un comentario de Agustín, el anterior, me hubiera gustado responder, pero ya se me olvidó lo que era. ¿Cuál era? A ver, no, creo que era de antes. Creo que era anterior. Ese creo que era, ¿no? ¿Tampoco? Sí. El alma humana es en esencia racional y voluntiva. Y tiene voluntad. La voluntad también es un peligro, la voluntad. ¿Por qué es un peligro? Porque ¿de dónde viene la voluntad? En verdad es un misterio. Yo no sé ni por qué deseo lo que deseo. Y eso es un misterio. Entonces, meterse a decir, yo voy a defender la voluntad de la gente, voy a defender la voluntad del individuo y voy a basar todo mi sistema anárquico en defender la voluntad del individuo, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque la Matrix es voluntaria. Y si es que no nos damos cuenta, nos van a meter voluntariamente en una Matrix. Entonces hay que tener cuidado con definir que la voluntad es, o defender la voluntad como la última de los valores, porque no sabemos de dónde viene la voluntad, no sabemos si es que tenemos voluntad. Yo creo que sí, pero es un misterio. Entonces, no está tan claro si es que nuestra voluntad debería ser el último valor, porque quizás no nos deja ver lo que realmente está sobre la mesa. Y lo que está sobre la mesa, para mí, por poner un ejemplo, es que, no sé, tú pones ahí una Alexa en tu cuarto voluntariamente y esa Alexa te vigila voluntariamente. Tú voluntariamente aceptas ciertas cosas del sistema y luego el sistema te puede meter en una matrix voluntariamente. Entonces quizás la palabra voluntad no nos sirve tanto porque no contempla la lucha de poder, la real lucha de poder, o quizás solamente es un facilismo ideológico, decir, vamos a respetar la voluntad y nada más. Yo había otra parte del comentario de Agustín, pero de todas formas, hasta ahí, si quieren comentar algo, podemos continuar por otro lado. Sí, bueno, a ver, yo quería hacer un último más, y si me permite, rápido. Sí. Sobre un comentario anterior que han puesto por ahí, lo del tema de la glucosa, de que si somos biológicos nos gusta la glucosa. Bueno, yo tengo que responder a ese comentario de que por ahí no van los tiros. Voy a explicarlo rápidamente, ¿vale? Todos sabemos que la naturaleza humana existe. Todos sabemos que hay personas que son violines y que hacen cosas ¿vale? Con los niños, ¿vale? Eso está dentro de su naturaleza humana. Esas personas son así naturalmente. La ley tiene que contemplar eso. La ley no puede ser ausente de eso. Si la ley es ausente de esa naturaleza humana, tenemos un problema. Y ese sistema no es sostenible, porque está dejando de lado esa naturaleza humana, esa ley natural que existe detrás de eso. ¿De acuerdo? A eso yo me refiero. Yo creo que con esto se ha entendido perfectamente. ¿Vale? O sea, no me refiero a que tenemos que crear una ley para tener glucosa ni cosas así. ¿Vale? Nada más y gracias. Bueno, no, quería saber, Alejandro, ¿cuál era el comentario de Agustín que querías contestar? Creo que ya lo contesté, porque el resto hablaba del robo. Pero me quería concentrar en esto de la voluntad. Y creo que hay que tener cuidado con endiosar al principio de no agresión, que es lo que está detrás de proteger la voluntad a toda costa. La ley puede contemplar la naturaleza, pero en el medio está la moral, ¿ya? Y no creo que podemos saltarnos la moral, ¿ya?
ir directo a la naturaleza. La moral es muy variable, es muy variable. Si es que estamos en una situación de paz, las instituciones hayekianas espontáneas nos van a llevar a una ley que respete una moral de paz, una moral de libertad del individuo. ¿Ya? Si es ¿Por que qué? no, porque si es que están, dije con una condicional, ¿no? Si es que estamos en una situación de paz, la ley va a derivar en una, espontáneamente, una conexión con la moral, porque los juicios que se den van a sentar precedentes y precedentes, como funciona el derecho consuetudinario y todo lo que habla Hayek, ya, eso va a funcionar si estamos en una situación de paz. Pero, de nuevo, ese derecho consuetudinario puede terminar siendo el de los hindús con sus intocables. Hay que recordar eso. 5.000 años o 4.000 años de intocables en un sistema de... Probablemente había sistema de ley que surgía de abajo hacia arriba y los intocables creían que eran intocables. Entonces, no podemos confiar 100% en que la moral va a proteger a la libertad y va a proteger siempre. Entonces, eso está bueno, porque en el siglo XX y siglo XIX ya el individuo tomó mucha fuerza, pero en la historia nos encontramos con leyes que van desde abajo hacia arriba, que también tienen todo tipo de facetas y todo tipo de rostros. No podemos confiar 100% en la ley espontánea. Pero no solo eso. Estoy de No acuerdo, solo estoy de acuerdo. Ajá, no solo eso. Entonces, ahí hay que ver si es que esa ley natural de la cual estamos suponiendo que existe, realmente existe. Si es que no es la moral que está en la mitad, digamos, entre la ley y la naturaleza, ¿ya? No, esa moral no es como muy variable y muy dependiente de cómo funciona la civilización en ese momento. Pero por otro lado, el poder también es natural. Y el poder puede decidir simplemente que la ley consuetudinaria hasta aquí llega. Y de aquí para allá, esto es lo que se hace. ¿Ya? Y eso también es natural. Porque el poder naturalmente va a ejercer la ley, va a direccionar la ley, tarde o temprano. Entonces, si es que vemos un análisis estructural de la naturaleza del poder, podemos llegar a conclusiones de que, hey, también otras configuraciones son naturales. No es antinatural pagar impuestos, es natural pagar impuestos si es que concentramos el poder. ¿Ya? Entonces, tenemos que quitarnos la idea de propiedad. Y allá quizás es lo que hay que quitar. Tenemos que quitarnos la idea de propiedad, porque la idea de propiedad no nos deja ver más profundo, porque lo que importa es el poder. La gente se siente quizás anestesiada en el mundo del siglo XXI porque tiene propiedad. Creen que yo tengo propiedad y ya con eso tengo libertad. Ya, viva la libertad porque ya tengo propiedad. Pero si es que yo tengo este celular, yo puedo comprarlo y venderlo. Muy bien, tengo propiedad. Si quiero puedo destruirlo. Pero no tengo poder sobre el celular. No sé el código, cómo funciona. No sé si me está escuchando. Realmente no sé si puedo apagarlo. O sea, creo que lo puedo apagar. Creo que lo puedo apagar. Pero no tengo poder sobre el celular. No tengo poder sobre mi computadora. Entonces, la gente con su idea de propiedad no está viendo lo que realmente importa, que es el poder. Y si es que viera el poder, ya deja de pensar en términos de yo tengo libertad porque tengo propiedad. No, lo que importa es el poder. Y ahí sí se rompe totalmente el edificio anarcocapitalista, desde mi punto de vista, pero también se rompe las ideas, se rompen todas las ideas de propiedad, de todos los paradigmas anárquicos que llegan hasta la propiedad. Por ejemplo, el mutualismo. Y eso que
yo podría haber defendido ahora el mutualismo frente a Kinsella, estaba listo para entrar a defender al mutualismo, pero para ir un poco más allá, ok, tal vez lo que podríamos hacer es esbozar un poco el debate, ¿no? Para que luego podamos ir más allá. Ya, al comienzo, digamos, del debate podría decirse, la apropiación original me da total control sobre este terreno. Recordemos la palabra control, porque para Kinsella y para los anarcocapitalistas y para muchos, incluso del otro lado, el control sobre mi cuerpo es lo que me da propiedad sobre mi cuerpo. Y ahí hay una idea de poder. Entonces, yo tengo poder sobre mi cuerpo, entonces tengo propiedad sobre mi cuerpo, ¿ok? Por lo menos originalmente está la idea del poder, ¿ya? Pero si es que yo lo pongo en el terreno, como en la propiedad, entonces yo debo tener poder sobre ese terreno, ¿ok? Hasta ahí está bien. Y la apropiación original me da poder sobre ese terreno. Luego me voy y cobro renta sobre ese terreno, porque yo alguna vez construí una cerca sobre ese terreno, ya es mío. Y luego llega otra persona, lo ve desocupado, tiene una cerca, lo ve desocupado, y pasan los años, y luego la otra persona llega y ocupa ese terreno. Entonces ahí viene el movimiento Ocupa, mutualista, que dice, la verdad, yo no veo una razón racional para que tú tengas total poder sobre esas 20 hectáreas de tierra, mientras yo estoy aquí viviendo y trabajando la tierra realmente, no debería la tierra pertenecerme a mí si yo estoy mezclando mi trabajo con la tierra. Entonces los mutualistas dicen, lo natural es que yo tenga poder, la propiedad sobre esa tierra y no el terrateniente que alguna vez tuvo su apropiación original con esa tierra. Entonces los mutualistas llegan y dicen, ok, yo puedo ocupar esa tierra y al mezclar mi trabajo con esa tierra, yo ya tengo propiedad sobre esa tierra. Entonces, solo para que vean que, ok, ¿cuál de los dos es natural? Ninguno de los dos es natural. Son opciones de poder, son formas de asignar poder sobre un territorio. Ninguno de los dos es natural. Y lo que va a definir qué pasa es el poder. Entonces, en vez de pensar en términos de propiedad, como Kevin Carson, que trata de jalar así hacia el socialismo la terminología, en vez de pensar en términos de propiedad, hay que pensar en términos de poder. ¿Y cómo podría ser pensar en términos de poder y no de propiedad? Ok, propiedad es una consecuencia de lo que el poder impregna en el derecho. Hasta eso es lo que llega. Digamos, si es que tú sientes una propiedad sobre una tierra, bien por ti, pero si no está el poder, no te da un derecho, entonces no tienes derecho sobre esa tierra. Es el poder el que ejerce ese derecho, el que declara y escribe ese derecho. Claro que ese derecho internamente puede estar vinculado con la moral, claro. Pero te vi que estabas levantando la mano, entonces ahí hice una pausa. Sí, no, a ver, iba a decir que, bueno, es que se está yendo el debate ya al tema de la propiedad y eso es otro debate aparte. Pero bueno, voy a decir una última cosa y yo como me tengo que ir dentro de unos minutillos, pues yo creo más sí que lo podríamos, si te parece, dejar por aquí. Pero dejarme decir una última cosa. Bueno, creo que le damos demasiada importancia al ser humano como el centro del universo y el ser humano no es el centro del universo. O sea, más allá del ser humano existe una naturaleza que tiene su propia ley natural y que funciona independientemente del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta premisa, el tema del poder
y el tema de la posesión y el tema de la propiedad y todo eso, las cosas que hacemos tienen consecuencias. No podemos escapar de las consecuencias, ¿vale? No podemos escapar de las consecuencias. Entonces, como no podemos escapar de las consecuencias, existe algo ahí objetivo, ¿vale? Que dictamina realmente las cosas, independientemente de lo que diga cualquier ser humano, independientemente de lo que diga un político, independientemente de lo que diga un gobernante, independientemente de lo que diga quien quiera, ¿vale? Si tú le prendes fuego a una máquina, esa máquina es irrecuperable. Si tú le prendes fuego a un bosque, ese bosque se puede recuperar, pero va a tardar más. Entonces, todo tiene unas consecuencias. No podemos escapar de las consecuencias. No podemos pensar que el ser humano es aquí como algo que puede crear todo de la nada. No es así. Estamos sujetos a una ley natural. Estamos sujetos a unas consecuencias naturales y no podemos escapar de eso. Eso es la ley natural. Eso es lo que yo me refiero con ley natural. No me refiero con ley natural de que el anarcocapitalista tal diga que la propiedad privada es ley natural porque esto es lo otro, o unas reglas definidas que las define un ser humano, una persona que se puede equivocar. No, me refiero a unas reglas que están ahí detrás y que tienen consecuencias reales, que las podemos comprobar, que existen. Y me refiero a una naturaleza humana que la podemos comprobar, que existe, que está ahí. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero con ley natural. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, Alejandro, un placer. Y la verdad que es interesante. Ha sido interesante debatir contigo, tío. ¿Queda para que cada uno pueda hacer unos minutitos una conclusión final? Ok. Muy bien, okay. Hacemos eso y vamos cerrando. ¿Querés empezar tú, Alejandro? Sí, o sea, mira, ya veo como, ok, yo venía preparado para como derrumbar todos los derechos naturales anarcocapitalistas, pero ya que no vas por ahí y tal vez no hay alguien en la zona de los comentarios que quiera defender a Kinsella y a Hans Hermann Koppa y a Rothbard, entonces, bueno, no, podemos ir a esta ley natural que te imaginas que existe de una manera metafísica, que también es válido, ¿ya? Y como para poner una anécdota histórica para que veas tanta antigüedad que tiene esta idea, ¿cierto? Hay un mito griego de Antígona. Bueno, para hacer un resumen, Creonte, que era el tío de Antígona, le entierra a dos hermanos, se van a la guerra y los dos se matan uno al lado del otro al mismo tiempo. ¿Ya? Y la ley divina decía que tienes que enterrarle a los dos por honor en Tebas. Y Creonte, por venganza, quizás en caso de guerra, a uno de los hermanos le entierra afuera de Tebas, porque hubo una guerra entre dos hermanos. Sin embargo, uno de ellos había salido de Tebas y la ley divina decía que tenía que haberla enterrado dentro de Tebas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con Creonte? Bueno, se suicida su hijo y luego se suicida porque hay una sucesión de amores y se van suicidando todos alrededor de Creonte. ¿Y cuál es la idea detrás? Es que Creonte fue en contra de la ley divina y por eso le cayeron tantas desgracias. Entonces, se fue en contra de esa ley divina, esa ley metafísica que caía desde más allá del hombre, porque existe más allá del hombre. Lo mismo pasa con Edipo, ¿ya? Hay una tragedia detrás, hay una ley que estaba metafísicamente ahí y que violó, hubo una transgresión de esta ley que está más allá del ser humano.
y terminó con que Edipo tiene que saca los ojos. ¿Estamos refiriéndonos a esa ley? Bueno, si es que nos estamos refiriéndonos a esa ley metafísica, tenemos que traer las consideraciones teológicas. Y en esas consideraciones teológicas tenemos que traer a la violencia de Dios. No solamente podemos pensar en Cristo como la fuente de esa ley metafísica que va más allá de las concepciones posibles humanas. Tenemos que pensar en si es que la violencia viene de Dios o solo Cristo y todo Cristo. No. Quizás el problema es el monoteísmo, porque si es que pensamos en que hay un solo Dios y ese Dios es Cristo y ya, entonces nos vamos a imaginar una ley natural que nos cae desde el más allá, que es cristiana y que tiene que ver con Cristo y que tiene que ver con todo lo escrito en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Porque si es que nos vamos al Antiguo Testamento, eso destila sangre y hay mucha violencia que cae del Padre de Cristo. Entonces no podemos hacer unas conceptualizaciones de esa ley divina que va más allá si no tenemos en cuenta la violencia que cae de Dios en esa misma teología. Que ahí había un Freiti estaba tratando de defender a Hoppe, si no me acuerdo. No, dice que él no se basa en Hoppe y Rothbard, sino que tiene como su propia visión de lo que es la postura ética, y así promueve los derechos naturales, defendiendo el derecho consuetudinario y una anarquía del derecho. Miren, por último, si es que hay que terminar, si es que no ajustamos nuestra idea de propiedad y abandonamos la idea del principio de no agresión, no nos podemos dar cuenta de que incluso en ese paradigma la agresión ya fue iniciada. Y si la agresión, o sea, toda la idea del principio de no agresión no nos sirve porque vivimos en un mundo en donde la agresión ya fue iniciada. Y plantearnos un principio de no agresión requeriría regresar al inicio de los tiempos, hasta Adán. Pero eso es falso. Entonces, plantear un principio de no agresión en el siglo XXI o siquiera guiarse por eso significa darle mucho poder a unas élites europeas que conquistaron el mundo en el siglo XIX. Si es que frenamos ahí con el principio de no agresión las cosas y tratamos de hacer una especie de evitar conflictos y que toda la propiedad se congele y se osifique en el siglo XXI, le damos el poder a las élites que conquistaron el mundo en el siglo XX. Entonces, el principio de no agresión es peligroso, porque no nos damos cuenta que ya estamos bajo una enorme agresión. Por ejemplo, en términos prácticos, si es que Coca-Cola, la corporación Coca-Cola, agredió de alguna manera a la población centroamericana en el siglo XX, ¿ya? Y entendemos eso, y tiene sus monopolios del azúcar y todo. Si es que de repente una persona que tiene sed y es pobre, ve en la carretera un camión caído de la Coca-Cola, ¿tiene o no tiene derecho a robarse una Coca-Cola si le da la gana? Claro que tiene derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que reindividualizar, o sea, retomar la agresión. Tenemos que pensar solamente en términos de poder, no en términos de no agresión, porque ya vivimos en un mundo que está a punto de cometer una enorme agresión y ha cometido enormes agresiones en contra del individuo. Entonces, el principio de no agresión es una anestesia. Es una anestesia porque lo que tenemos que hacer es retomar la agresión. ¿Tú crees que tienes derecho a piratearte una película de Hollywood? Claro que tienes el derecho de piratearte. Tienes el derecho a iniciar la agresión. No estás iniciando ni siquiera la agresión. Vivimos en una guerra.
Entonces lo que tenemos que pensar es en el poder. Y solamente así podemos decir, oigan, esto es mío, pero no tengo ningún poder sobre esto. Tenemos que trascender el paradigma de la propiedad. Y no solo eso, con la inteligencia artificial ya se eleva al siguiente nivel. Si es que no trascendemos la idea de la propiedad y nos enfocamos en realmente el open source y el código abierto, se va a centralizar una inteligencia artificial voluntariamente y se va a generar una enorme inteligencia artificial que escuche todas nuestras conversaciones voluntariamente, y voluntariamente se va a generar tal centro de vigilancia que ya no vamos a poder hacer nada al respecto después. Entonces necesitamos pensar más allá de la propiedad, más allá de la voluntariedad. Tenemos que pensar en términos de open source, de código abierto y de datos abiertos, porque las inteligencias artificiales tragan datos. Y tú puedes tener tu inteligencia artificial corriendo localmente y no le alimentas datos y es una inteligencia artificial que no sirve. Más aún, te mandan un código abierto, una inteligencia artificial de código abierto que viene preentrenada para decirte cosas específicas sobre el 11 de septiembre. Entonces, tenemos que ubicarnos en la guerra. Y para ubicarnos en la guerra tenemos que trascender esta idea de la propiedad y solo pensar en términos de poder. Hey, yo tengo poder sobre estos datos, no tengo poder ni siquiera sobre mi lista de Spotify. Spotify es dueño del archivo y voluntariamente yo aplasto en Spotify y pongo play, pero no tengo ningún poder sobre el archivo. Entonces, para solucionar esos problemas del siglo XXI se necesita ir más allá del paradigma de propiedad y el paradigma también, desde mi punto de vista, de la ley natural libertaria. Tal vez con Pepe podríamos coincidir en que si es que implementamos la guerra, o sea, consideramos realmente la guerra y la implementamos en el derecho natural, digamos que estamos hablando en esos términos, entonces lo siguiente sería entender que estamos en una guerra y que lo más importante ahora es la vigilancia del pueblo hacia el poder. ¿Ya? Entonces, la ley natural, entre comillas, debería ejercer coerción del pueblo al poder. Y aquí hay que ser muy claros, porque los anarcocapitalistas no solucionan el tema de la ley. Creen que las corporaciones o agencias de seguridad van a producir la mejor ley y que las agencias de producción de armas van a competir por ofrecernos las mejores armas, y eso es solamente no entender. Es como un facilismo libertario de cómo podrían funcionar las cosas. No. Las corporaciones de armas producen armas y a ellas hay que vigilarlas. No importa si se generan derechos positivos, no importa, porque la propiedad no es el último valor. Lo que importa es limitar el poder, porque si no va a venir Peter Thiel a hablarnos sobre el anticristo y a darnos miedo. Entonces, no es tan sencillo solamente respetar a la propiedad como último valor, si es que lo que realmente necesitamos es vigilar a las corporaciones productoras de armas. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que destruir la propiedad de las empresas productoras de armas y vigilarlas al 100%. Pero para eso tenemos que generar un sistema en donde no tengan total propiedad sobre sus cosas. O sea, si es que vos estás ahí trabajando con uranio, habría que vigilarte. Pero entonces no podemos quedarnos en la propiedad de esa empresa. No, esa empresa tiene que ser transparente y entre menos jerárquica mejor. Y no solamente la empresa que produce armas, sino la empresa que produce legislación, ley. Si es que nos imaginamos en empresas, ¿no? Tenemos que pensar, ok, vamos a tener un sistema de juicio consuetudinario, porque si es que respetamos la propiedad, a última instancia no podemos entrar a vigilarla, ¿ya? Si es que la gente, tal vez estas ideas que les presento están muy lejos de lo que creen, pueden ver mis documentales sobre el criptoanarquismo, ahí hay más, ¿ya? Y a lo que voy es que se necesita trascender la propiedad, entrar con la vigilancia a
la propiedad. Te voy a poner un ejemplo, Freiti, para que te lo lleves. ¿Qué pasa si es que un billonario se compra una isla y voluntariamente se compra también todo el uranio que pueda y voluntariamente lo compartimentaliza y voluntariamente crea un montón de bombas atómicas? Desde un paradigma anarcocapitalista, no puedes tú entrar a generar coerción para prevenir eso. Lo que tienes que hacer es trascender la propiedad. Y no importa, la verdad, la libertad puede ser cercenada por este paradigma de propiedad al 100%. Porque, de nuevo, la Matrix es voluntaria. Y si es que todos voluntariamente eh, dejamos que el TikTok nos cocine el cerebro y nos vigile el 100%, entonces la propiedad te llevó a un sistema donde no hay libertad. Entonces, la libertad no depende de la propiedad, sino de la limitación del poder. Y si es que logramos limitar el poder con coerción, en el fondo son las armas. Y ese es en el anterior debate, para mí, no ganó el defensor de la justicia, sino que la persona minarquista puso un buen punto. En última instancia, se necesita un árbitro final. Y la respuesta del anarcocapitalista fue, no, las empresas van a competir por ofrecernos la mejor ley. No, lo que necesitamos es que ese árbitro final, dígase el trono, esté descentralizado. Si es que, y ahí rompemos con el minarquismo realmente, porque si no, no se rompe con el minarquismo, se crea un delirio, que son unas empresas compitiendo por ofrecer la mejor ley. Ese es un delirio. Si es que queremos romper con el minarquismo, tenemos que imaginarnos una situación en la que las armas estén descentralizadas. Pero qué difícil situación, porque si no vigilamos a los productores de armas, nunca vamos a llegar allá. Y para vigilar a los productores de armas, se necesita romper con la propiedad. Muy bien, Pepe, ahora palabras finales. Muy bien. Bueno, vamos a ver. El tema que ha hablado Alejandro, bueno, es que hay varios puntos aquí, ¿no? Ese último tema es que es un tema aparte. O sea, yo creo que es un tema de un debate totalmente aparte y demás. Pero yo lo que tengo que decir con respecto a ello es que yo creo en unas leyes comunales. Entonces, esa es la manera que yo tengo para combatir, digamos, eso que se está diciendo del tema de la propiedad privada y los problemas que puede generar. Creo que tienen que haber unas leyes comunes, unas leyes comunales que se hagan a través de democracia directa, no a través de empresas privadas. Y creo que esas leyes son las que tienen que afrontar y hacer cumplir las vulneraciones y demás que se pueden hacer, ¿no?, con respecto a la propiedad privada. Pero bueno, ese es otro tema aparte, ¿vale? También decir que yo no soy religioso, no tengo nada que ver con el tema del cristianismo y creo que lo he demostrado en todo el debate, que mis argumentos no son para nada religiosos. Entonces no tengo nada que ver con ese tema. Y por último, y ya para finalizar, pues nada, tengo que decir a la gente que nos está viendo que la desobediencia civil es un derecho natural y que si la ley vulnera los derechos fundamentales, los derechos de las personas, como por ejemplo pasó con el nazismo, pues hay que desobedecer la ley, hay que proteger a las personas judías que fueron masacradas durante el nazismo, y creo que la ley que diga a una persona no tiene que ser la panacea, ¿vale? Y que cada persona tiene que juzgar en base a lo que la persona crea que es mejor. Creo que eso es, digamos, el mensaje que al final quiero decir, y que la ley se debe de basar en la propia naturaleza humana y no en la idea ideológica que tenga, como bien dijo Alejandro, monolítica, ¿no?, que tenga una persona o X persona, sino básicamente en la objetividad entendida como la naturaleza humana. Ahora, que eso no quiere decir que sea perfecto, porque somos imperfectos. Entonces, quiero recalcar eso, somos imperfectos. Así que lo que diga Rothbard no va a misa. Lo que diga Rothbard puede estar equivocado. Vale. Muy bien, excelente debate, me encantó, me encantó, me encantó. Creo que están muy buenos los argumentos presentados para analizarlos.
y reflexionar sobre, en última instancia, qué consecuencias, porque eso estuvo bueno también, que no se quedaron solo en lo meramente teórico, sino en qué consecuencias tiene la aplicación de un sistema y otro. Así que creo que fue muy completo. Muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos en el vivo. Quiero agradecer a Agustín, a Freiti, a Naloim, a Noah, que más estuvo por acá, Diego, Quero, Paul y Dani. Muchísimas gracias a todos los que comentaron, muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Recuerden que los que quieran y puedan colaborar para que sigamos haciendo ese tipo de videos, tienen en el fijado de mi perfil las opciones para colaborar. No es gratis transmitir por X, así que nos ayuda mucho que nos colaboren. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Pepe. Me encantó. Gracias, Maxi. Gracias a los dos, desde luego. Y Alejandro, un genio, tío. Eres un genio. Tienes un coco que te cagas, tío. Me ha encantado. Gracias por conversar. Y la verdad, creo que coincidimos en más de lo que me hubiera gustado. Porque estaba listo para destruir a narcocapitalistas. Pero obviamente coincidimos en más y fue un debate más en otra dirección. Ajá. Sí, hubo un poco más variable, ¿no? Un poquito más de todo, sí. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, gente. Nos estamos viendo en la próxima. Ya les anunciaremos cuál será el próximo debate o entrevista. Gracias. Chau, chau. Venga, chicos, nos vemos. Un abrazo grande. Chao. Muy bien.